el día de hoy vamos a hablar de qué es la ley de Ohm. La ley de Ohm es un principio fundamental de la electricidad que establece una relación entre la corriente eléctrica, la diferencia potencial, que es el voltaje, y la resistencia eléctrica. Fue formulada por el físico alemán Georg Simon Ohm en el siglo XIX, que fue el primero en establecer una relación entre las corrientes eléctricas y su resistencia. Él propuso que la corriente de un metal es proporcional a su voltaje. Bueno, vamos a hablar sobre los circuitos RC. Para ello debemos saber su definición. Los circuitos eléctricos son fundamentales en la electrónica y especialmente en el campo de la física. Entre los más comunes encontramos los circuitos RC. En especial, estos circuitos están constituidos por resistencias, que su nomenclatura es una R, o condensadores, que es una C. Estos están unidos mediante una conexión ya sea en serie o en paralelo, y la reacción entre los mismos es generar un conjunto en donde se filtra o se almacena la energía. Bueno, las leyes de Kirchhoff es la recopilación tanto de la ley de Ohm como los circuitos RC. En este momento, la parte histórica se basa de dos conceptos. El primero fue que Gustav Kirchhoff en 1846 descubrió que cuando ponemos un circuito con cables, resistencias y fuentes de voltaje, lo que hace es generar un tipo de malla. Esas mallas se les conoce como el segundo concepto, que es que la suma de los voltajes tiene que dar cero en una malla cerrada, mientras que la primera ley lo que establece es que la suma de las corrientes entrantes es igual a la suma de las corrientes salientes. ¿Esto qué quiere decir? Que en un circuito cerrado de mallas, la corriente entrante es equivalente a la corriente saliente. Las leyes de Kirchhoff como tal se componen de dos cosas importantes. Lo primero es que son circuitos eléctricos. Esos circuitos eléctricos lo que hacen es medir magnitudes físicas que recopilan la parte de ley de Ohm, que es voltaje, resistencia y corriente. ¿De qué se componen estas leyes? O las mallas en general. Se componen de cables, resistencias y fuentes de voltaje. Las mallas son circuitos cerrados. ¿Por qué circuitos cerrados? Porque al momento de tener un circuito en serie, lo que hace es que la corriente fluya a través de ese circuito. Entonces, un ejemplo claro es esta malla de acá. Es una malla cerrada, ¿por qué? Porque en una malla cerrada se encuentran tanto voltaje como la resistencia en general. Entonces, en ese momento es donde se encuentra la parte llamada nodo. ¿Qué es un nodo? El nodo es la unión entre dos mallas internas, cabe aclarar. Por ese nodo es el que transcurre la corriente. ¿Qué sucede? En un momento en el que la corriente entrante y otra corriente entrante entran, se forma una tercera corriente. A eso se le considera la primera ley de Kirchhoff, como hablé anteriormente. ¿Qué hace? Es un tipo de conducto que entra de esta manera y al momento de salir, sale de esta manera. Sale de esta manera. ¿Por qué? Porque es un tipo de canal o conducto. Y eso es la sumatoria de las corrientes eléctricas. Bueno, de la ley de Ohm podemos obtener esta ecuación que viene siendo voltaje es igual a intensidad por resistencia. Una forma mnemotecnia para poder memorizar esta ley de Ohm es diciendo la reina Victoria es la reina de Inglaterra. Utilizamos este triángulo para despejar ciertas fórmulas como lo es esta, que es si nos piden intensidad o si nos piden resistencia, que sería el triangulito, nos sirve para ir descartando y tapando para sacar las fórmulas. Listo. Continuamos con los conductores, que son aquellas sustancias en donde las cargas se mueven. Tenemos conductores óhmicos y no óhmicos. Los óhmicos quiere decir que cumplen con la función, con la ley de Ohm. Esto quiere decir que, digamos, la resistencia es constante a la temperatura constante. Los conductores no óhmicos no cumplen con la ley de Ohm y quiere decir que su resistencia varía dependiendo a la diferencia de potencial. Seguimos con los aislantes. Los aislantes son aquellas sustancias que se resisten a interactuar con las cargas. Por último tenemos la resistencia. La resistencia es la dificultad con la que las cargas pasan
Continuando con los circuitos RC, vamos a hablar sobre los componentes del circuito RC. Algunos de los componentes son la resistencia y el condensador. A partir de ellos se pueden cuadrar ciertos arreglos como lo son en serie y en paralelo. Cabe resaltar que la resistencia, su simbología es una R y en el caso del condensador es una C. Hablando de la resistencia, tenemos que aclarar que es uno de los componentes eléctricos que nos permite la resistencia al flujo eléctrico o el paso del mismo, y su unidad de medida es el ohmio. Por otro lado, el condensador es un dispositivo que almacena energía o también conocido como almacenamiento de campo eléctrico o de carga. Teniendo en cuenta esto, pasamos a considerar los diferentes arreglos que se pueden realizar en base a resistencia y a condensador. Pueden ser arreglos ya sea en serie o en paralelo. Para ello, en serie, pues tenemos en cuenta que se va a manejar diferentes resistencias de diferente tolerancia. Recordemos que la tolerancia se calcula con la última franja que posea la resistencia. Bueno, esto la vamos a considerar. La ubicación de cada resistencia va a ser seguida. En caso de un desarrollo experimental, tendríamos una protobar. Iniciamos en la primera franja de la protobar a conectar la primera resistencia. Donde termina la patica de la última resistencia, arranca la siguiente. Y así sucesivamente. Podemos colocar diferentes resistencias de acuerdo al número de resistencias que queramos colocar en el circuito. Pueden ser 2, 3, 4 o infinitas. Lo mismo va a pasar en el circuito en paralelo. La única diferencia que existe para el circuito en paralelo es que ya no vamos a ubicar las resistencias considerando el final de la patica. Tenemos la ubicación de la primera resistencia, va a ser en la primera franja de la protobar, vamos a ubicar la primera resistencia, y en la segunda franja de la protobar fijamos la segunda y así sucesivamente. Para calcular lo que es capacitancia, tenemos en cuenta que para el serie la sumatoria consiste en 1 sobre la capacitancia total, que es decir, 1 sobre la capacitancia 1 sobre 1 sobre capacitancia 2 más 1 sobre capacitancia 3. Es decir, consideramos cada arreglo para cada resistor. Para el arreglo en paralelo, consideramos la capacitancia total, va a ser la sumatoria de cada una de las capacitancias intervenientes en el circuito o los resistores que pertenecen a dicho circuito. Bueno, el concepto de mallas y direcciones con la corriente lo tenemos de la siguiente manera en un diagrama. Este diagrama se llama diagrama de resistencias y fuentes de alimentación. Bueno, para entender algo, recapitulemos lo anterior. Sabemos que las corrientes entran de la siguiente manera, así, independientemente del circuito que sea. Entonces, el punto de inicio siempre va a ser o de una esquina o de la otra. Ese siempre va a ser el punto de inicio en cualquier circuito. Entonces, al momento de que entren las corrientes I1 e I2, se forma una corriente I3. ¿Qué tenemos en cuenta? El sentido horario y antihorario en ese circuito. ¿Por qué? Porque tenemos que, si iniciamos de acá o de acá, tenemos que tener en cuenta que al momento de que entre una polaridad negativa a una polaridad positiva, siempre va a ser positivo, entonces por ende tiene que ir en sentido horario. Para las ecuaciones, que las veremos más adelante, se tienen en cuenta que recapitula cada una de las mallas. ¿Y qué quiere decir una malla? Una malla es en donde se encuentre un circuito cerrado. De ahí se desprende la palabra rama. ¿Qué es una rama? Es en donde hay un cable y en ese cable se encuentran presentes tanto las resistencias como un voltaje. Entonces, pues ya digamos, teniendo en cuenta todo lo que dije anteriormente, en este circuito hay 3 mallas, que sería una malla, 2 mallas y la tercera malla, que es la exterior. Bueno, volviendo al tema de las corrientes, al momento de entrar tenemos en cuenta que acá está el nodo. En el nodo se conectan 3 ramas. ¿Qué quieren decir? Que esta rama y esta rama se conectan. Al momento de conectarse, sale toda esa corriente. ¿Por qué sale? Porque al momento de que, digamos, en este comportamiento, al momento de, digamos, una descarga, la corriente lo que hace es salir y la resistencia lo que hace es resistir el flujo de corriente. Bueno, es ahí donde aparece la ley de la conservación de la carga, como lo hablé anteriormente,
que al momento de que la misma cantidad de flujo de corriente entra, es exactamente la misma que sale. O sea, no es que se pierde un amperio en cualquier circuito, no es así, porque pues no va a pasar. Y la conservación del voltaje de la energía es que en el momento que en ese circuito de mallas cerradas esté el voltaje presente, va a dar cero. ¿Por qué? Porque es exactamente lo mismo. Se entra una cantidad de voltaje, supongamos 12 voltios. Tiene que salir exactamente los mismos 12 voltios porque pues no se van a esparcir ahí sobre la faz de la Tierra. Listo, entonces, como les dije, la corriente tiene esta ecuación que la vamos a denominar ecuación 1, que es, ¿por qué 0? Porque toda la corriente entrante es la misma saliente. Entonces, tenemos que I1 entra, I2 entra y sale, que es la negativa. Ya si la quisiéramos despejar, sería I3 es igual a I1 menos I2, porque sería la resta de cada uno de los voltajes. La parte teórica, después de todos los conceptos que hemos recibido, podemos continuar con la parte práctica. En este caso vamos a comenzar con el siguiente ejemplo, que es de la ley de Ohm. El siguiente ejemplo nos representa este diagrama en donde podemos ver un circuito sencillo, en donde tenemos como fuente de 200 voltios, una resistencia que es nuestra incógnita y un resistor de 10 amperios. Teniendo en cuenta la ley de Ohm, que es, recordando lo de Victoria es la reina de Inglaterra, de ahí, y recordando el triangulito, despejamos lo que nos piden, que es la resistencia. Entonces la resistencia nos queda igual al voltaje sobre la intensidad. Ya teniendo esta fórmula, simplemente reemplazamos, tenemos en cuenta las unidades que voltaje sobre amperio van a dar, y este sería el resultado de este ejemplo, que serían 20 ohms. La parte teórica. Continuando con los ejemplos, encontramos uno de los ejemplos para circuitos RC, a partir del cual tenemos el siguiente diagrama que contiene una resistencia, un condensador y el suministro de la fuente de voltaje. La resistencia es de 1 microohmio, el condensador es de 5 microfaradios y el suministro de la fuente de voltaje es de 30 voltios. Acá encontramos el switch, que es el ingreso de carga cuando está abierto. Una vez lo cerramos, pues tenemos los mismos datos. 1 microohmio, 5 microfaradios y el suministro, que son los 30 voltios. Después para un tiempo de 10 segundos. Y la pregunta es, ¿cuál es la corriente después de cerrar el interruptor? Es decir, este diagrama. Para ello usamos la siguiente ecuación. Esta ecuación nos relaciona que la corriente para dicho tiempo nos relaciona el suministro de la fuente de voltaje, la resistencia, el tiempo y relacionamos esto como una parte exponencial. Esta parte exponencial se refiere directamente a la descarga de un condensador. ¿Qué pasa en la descarga del condensador? Recordemos lo que ya habíamos dicho anteriormente. La descarga del condensador, llegamos a la descarga del condensador, consideramos que está lleno a las 2/3 partes del condensador y empieza a haber una disminución de voltaje respecto al tiempo. Pero esa disminución del voltaje no tiene un comportamiento lineal, sino que es un comportamiento exponencial. ¿Por qué? Porque a medida que va disminuyendo el voltaje, no va disminuyendo de manera continua, sino que va de a poquito, poquito. Es por ello que la descarga de un condensador es demasiado lenta, lo mismo que el proceso de la carga. Por eso se considera que se descarga a partir de las 2/3 partes. Bueno, ya después de ello, consideramos la ecuación de la corriente, considerando el tiempo de los 10 segundos. Reemplazamos los 30 voltios, que es el suministro de la fuente, los 10 segundos, teniendo en cuenta que va con un signo negativo, el valor de la resistencia, que equivale a 1 por 10 a la menos 6 faradios, y encontramos los 5 microfaradios, perdón. Y es el dato que tenemos acá sobre el 1 por 10 a la menos 6, que es la parte exponencial. Tras hacer el debido cálculo,
Para un tiempo de 10 segundos, la corriente nos da 4.06 por 10 a la menos 6 amperios, o una corriente para un tiempo de 10 segundos nos da 4.06 microamperios. Esa sería la corriente después de cerrar el interruptor. Bueno, ya finalizando toda esta mezcla de conocimientos y tomando todo lo que mis compañeros dijeron, vamos a hacer un ejemplo rápido y práctico de la ley de Kirchhoff aplicando los dos conceptos. Bueno, tenemos una malla en la cual es una malla totalmente cerrada, como todos los conceptos que dije anteriormente, y en esta malla se encuentran diferentes tipos de medición, voltajes, resistencias, y lo que vamos a averiguar es qué corriente o qué cantidad de corriente entra y sale del sistema, ya que al entrar y al salir es exactamente lo mismo. Entonces, listo, lo primero que vamos a hacer es definir la dirección de la corriente. Casi siempre, se toma desde acá o desde este punto. ¿Para qué? Para que al momento de que llegue al nodo, toda la descarga o traspaso de corriente salga por este lado. Entonces, tenemos una corriente 1, una corriente 2, o tal vez en un libro, Semansky, lo puede decir, o también Serway, puede decir qué dirección tiene exactamente ese ejemplo. Pero pues en este lo define de esta manera. Recordemos que al momento de entrar seguimos las instrucciones horarias y antihorarias. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que al momento de iniciar acá el punto de medición va a pasar por voltaje, va a pasar por resistencia, va a pasar nuevamente por voltaje, baja acá por esta parte del nodo y vuelve a pasar por esta rama de resistencia, entonces se crea un tipo de lazo. A esto se le conoce como lazo. Y esto mismo pasa en la siguiente malla. Es como decir que tenemos un espejo, aquí pasa una cosa y aquí pasa la otra, pero de forma negativa, hipotéticamente. Entonces, al entrar aquí y al entrar aquí, tenemos esa corriente. Ya trasladando la parte matemática, bueno, entonces al tener este sistema como tal, vamos a hacer divisiones por mallas. Acuérdense que nosotros tomamos malla por malla, porque la malla tiene su sistema de flujo de corriente distinto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? El libro o la fórmula en general nos dice, tome esta suma de voltaje y súmela o igualela con la suma de la resistencia y las corrientes. ¿Qué es esto? Ley de Ohm. Pura ley de Ohm. Entonces, ¿qué hacemos? Iniciamos a recorrer los caminitos. Vamos a buscar qué voltajes hay aquí de igualación. Vamos a buscar qué hay en este circuito. Entonces iniciamos desde nuestro punto A. Iniciamos acá 2 voltajes. Listo. 2 voltajes. Acá resistencia, esta todavía no la ponemos. Llegamos acá 4 voltajes. Listo. No hay más voltajes en este circuito. Entonces seguimos acá. Vamos a buscar qué resistencias hay en función de la corriente. Entonces, vamos a hacer en la corriente 1, que es la malla total. Entonces tenemos los 2 ohmios, que es el primero que se encuentra acá. Listo, seguimos recorriendo y aquí volvemos a encontrar otros 2 ohmios. 2 ohmios en la corriente 1. ¿Qué nos dice la teoría? Listo. Que cuando encontramos acá un 4 de voltaje, dice, meta eso y multiplíquelo por la corriente 3, que es esta ecuación. ¿Qué vamos a hallar? Corriente 3. Listo. Entonces, lo que vamos a continuar a hacer es meramente matemática. Entonces iniciamos a sumar términos semejantes. Acá darían 6 voltios, aquí vamos a hacer distributiva. Entonces aquí tenemos 2 y acá también otro. Acá tenemos esto y esto. Y tenemos este. 2 y 2, 4. 4, 8. Entonces, esta sería nuestra ecuación 1 en general, en solo una malla, en una sola mallita. Entonces, vamos para la segunda malla. Entonces, el punto a tomar es desde acá. Entonces, para que quede así, de la siguiente manera. Entonces, volvemos otra vez. ¿Qué encontramos acá? Ah, que no se nos olviden las polaridades. Siempre que vamos acá, entonces encontramos 4 voltios. Volvemos a subir. 2 voltios.
volvemos a subir, ahora de igualación a la resistencia. Si volvemos a hacer exactamente el mismo proceso, pero para I2. Seguimos. Entonces, vamos acá, encontramos la resistencia. Resistencia 3 en I2. Volvemos a bajar, aquí no hay nada, aquí no hay nada. Entonces acá hay un no en la resistencia 2. ¿Qué dice otra vez? Que acá vuelve otra vez, meta el 4 y vuelve a meter en distributivo. ¿Por qué? ¿Qué vamos a hallar? Esta. Esa es la que vamos a hallar. Listo. Volvemos a hacer términos semejantes. Esos términos semejantes, volvemos y los hacemos exactamente igual acá. 3 y 1, 4. Y 4, 8. Y queda el 1 acá. Y ya. Bueno, ya teniendo esta ecuación en general, lo que hacemos es igualar términos. ¿Por qué? Porque como esto está en función de 6 y esto está en función de 6, pues ¿qué más da igualarlos, no? ¿Qué vamos a hallar? Una de las dos incógnitas, si es posible, para iniciar a resolver esta ecuación de acá. Si no, pues seguimos reemplazando en la siguiente ecuación hasta que nos dé. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a igualar términos, ya que pues son 6 voltios y 6 voltios. ¿Qué vamos a hacer? Igualamos el resultante de acá con el resultante de acá. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Términos de 1 acá, términos de 2 acá. ¿Qué quiere decir esto? Que este pasaría para acá y este pasaría para acá. Quedaría, este pasa restando y este pasa restando. 8 y 1, 4, 8 y 4, 4. Listo. ¿Qué hacemos? Acá pues sin tanta matemática, simplificamos términos y tenemos que, o acá, tenemos que la corriente 1 y la corriente 2 son iguales. ¿Qué quiere decir esto? Que posiblemente la corriente 3 dé el doble de estas dos corrientes, porque al ser iguales es exactamente la misma. Fuera de otra manera, es porque las direcciones van así. O sea, solamente estoy haciendo un análisis gráfico. Las direcciones van acá, entonces se suma el mismo conducto, entonces da de esa manera. En este caso no va a dar negativo porque las direcciones van así. Fuera de caso contraproducente, que la dirección fuera así, sí daría negativo, si fuera de esa manera. Bueno, teniendo esta, ¿qué vamos a hacer? Vamos a meter sabiendo que esto es igual, o sea que esto daría, no sé, 1 y 1, pongámoslo de esa manera. Sabemos que esto va a dar así, ya que es igual. Vamos a meterlo cualquiera de las dos. Por ejemplo, yo la meto en la primera ecuación. Entonces yo voy a iniciar a comparar. Dejo estos voltios normales, entonces yo decido. Voy a decidir si lo dejo en términos de corriente 1 o si lo dejo en términos de corriente 2. Entonces, listo, voy a dejarlo en términos de corriente 1 ya que pues son las mismas. Entonces, al dejar estos términos, lo que hacemos es hallar la incógnita 1. La incógnita 1 es 8 más 4 da 12. Listo. ¿Por qué ya ponemos los ohmios acá? Pues bueno, ya lo suprimí. Porque al momento de hacer un despeje dimensional tenemos en cuenta que R es igual a vol por I. El análisis dimensional es ohmios es igual a vol sobre amperio. ¿Sí? ¿Qué queremos despejar? La corriente. Entonces, corriente es igual a vol sobre ohmio, que es el mismo término que tenemos acá. Listo. Ya haciendo estos 6 en 12, 0,5 amperios. Listo, porque es esto mismo. Entonces, ya teniendo todo este cosito, sabemos que esto es igual a que la corriente 1 es igual a la 2. ¿Qué quiere decir eso? Que I1 es igual a 0,5 amperios. Quiere decir que I2 es igual a 0,5 amperios. Listo. Pero curiosamente, estos dos términos nosotros ya los teníamos aquí. Entonces, ¿qué procede? Simplemente hallar I3, que es lo que tenemos acá, que es la suma de todo. Y claro, lo que esperábamos, estos dos son el doble de esto. Entonces, pues acá termina la resolución de este hermoso ejercicio. Bueno, espero que cada uno de los temas sustentados, analizados y con cada uno de los ejercicios sustentados hayan sido de su agrado y hayan sido los temas muy comprendidos para un próximo parcial. Suscríbete a nuestro canal. Gracias. Yay, pasa al parcial. Escúchalo.